Una iglesia constitutivamente sinodal es una iglesia que aprende a hacer el discernimiento comunitario la práctica ordinaria a través de la cual maduran las opciones eclesiales. El discernimiento eclesial, en efecto, se dirige siempre a una decisión que nace de la escucha de la vida, de la práctica, de sus problemas. Para responder a la pregunta práctica ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos elegir para caminar con más seguridad en el camino del Evangelio? En el Antiguo Testamento, el discernimiento es sinónimo de sabiduría, un don para pedir a Dios dirigido a saber qué hacer, saber vivir en la voluntad del Señor. En el Nuevo Testamento, la ampliación de la comunidad para incluir discípulos de cultura griega o de origen pagano planteó el discernimiento de la comunidad algunas preguntas prácticas sobre las reglas y ministerios de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan los elementos esenciales del discernimiento comunitario. En primer lugar, el discernimiento tiene como protagonista el Espíritu Santo. Entonces, comienza escuchando a las personas y a la vida. Es un proceso de toma de decisiones en el que participan todos los discípulos hacia nuevas prácticas eclesiales. Ahora bien, los métodos de discernimiento de la comunidad cristiana primitiva obviamente no son replicables en los contextos eclesiales de hoy. Sin embargo, a la luz de la Sagrada Escritura y del Concilio Vaticano II, podemos trazar dos coordenadas fundamentales sobre las que construir hoy procedimientos adecuados para el discernimiento eclesial. La primera coordenada es el que la gracia del bautismo y el don del Espíritu a todos los miembros de la Iglesia llaman a todos los bautizados a participar en el discernimiento comunitario y en la maduración de las opciones de la Iglesia. El segundo principio, la segunda coordenada fundamental, es que esta igualdad fundamental de todos los bautizados debe mantenerse junto con la diferencia ministerial y jerárquica en la Iglesia. Si bien todos están llamados a participar en el discernimiento, no todos están realizando el mismo servicio. En primer lugar, los pastores que tienen la tarea de servir a la comunión y a la unidad de la Iglesia tienen la responsabilidad de plantear preguntas al discernimiento comunitario y, después de participar en ellas, de tomar las decisiones. También hay otros ministerios y carismas en la Iglesia que pueden tener roles específicos para avanzar en el discernimiento. Mujeres y hombres con habilidades y experiencias especiales útiles para acompañar, iluminar, profundizar y provocar el camino hacia opciones más evangélicas. Después de estas dos coordenadas fundamentales, ahora podemos pasar a explicar cuáles son los pasos a través de los cuales podemos construir el proceso de toma de decisiones de discernimiento comunitario. Los pasos de la escucha a la decisión en el contexto de la Iglesia de hoy. Podemos hablar de tres pasos. Todos los pasajes se caracterizan por la acción del Espíritu Santo y están marcados por momentos de oración y de silencio. Y se pueden aplicar en los diferentes contextos en los que la Iglesia se reúne hoy para el discernimiento comunitario. Pensemos en los organismos de participación, especialmente en los consejos pastorales, en las asambleas sinodales, etc. Primer paso, contando y escuchando. Segundo paso, análisis y diálogo en profundidad. Y tercer paso, el consenso y la decisión. Primer paso. Este primer paso, el de contar historias y escuchar, permite que todos se involucren. Todos están invitados a compartir su experiencia e ideas sobre el tema del discernimiento. Todos están llamados a escuchar a los demás sin prejuicios y a acoger la historia de los demás como una historia a través de la cual Dios
puede decir algo a la comunidad. En esta etapa es importante que pueda hablar libre y francamente y que escuche con atención y humildad. La escucha también puede extenderse más allá de los límites de la comunidad, porque un testimonio o una perspectiva puede provenir de todos los que arrojan una nueva luz sobre el tema. El método adecuado para este primer paso es el de pequeños grupos de unas 10 o 12 personas para que haya tiempo, para que todos cuenten sus historias, para que todos se sientan protagonistas del proceso más allá de las diferencias ministeriales, para que la escucha pueda generar fraternidad, empatía y cercanía. El ejemplo claro de este pasaje es lo de la conversación en el espíritu, el método adoptado en el sínodo que se está llevando a cabo en las iglesias locales a nivel continental y, por primera vez de manera preponderante, también en la asamblea de los obispos. Este método tuvo el mérito, sobre todo a nivel de las iglesias locales, de permitir que todos los que quisieran participar hablaran y se sintieran escuchados. Pero es un método que tiene que abrirse al siguiente paso y a los siguientes pasos de discernimiento. Segundo paso, análisis en profundidad y diálogo. De escuchar sin perjuicios las historias de todos surge la necesidad de diálogo y estudio en profundidad. Si bien es cierto que cada punto de vista es importante porque puede ofrecer una nueva luz sobre el tema, no es cierto que todos los puntos de vista contribuyan por igual al avance de la comunidad en el discernimiento. El discernimiento es exactamente esto de sopesar, distinguir, comprender lo que se puede venir del Espíritu Santo y lo que puede venir de los espíritus malignos, para decirlo en palabras ignacianas. Por eso se necesita una comunicación dialógica, es decir, bidireccional o multidireccional. No solo hay uno que habla y otro que escucha, sino que todos pueden hablar y reaccionar. Ciertamente en la caridad, pero también expresando el desacuerdo y aportando razones al propio punto de vista. En este sentido, el estudio en profundidad debe entenderse como una excavación necesaria, una investigación necesaria para comprender todas las facetas del problema planteado al discernimiento y comenzar a trazar posibles opciones eclesiales sobre esta cuestión. El criterio fundamental para este pasaje, para este paso, es la referencia al reino de Dios, tal como fue inaugurado, anunciado e interpretado por Jesucristo en su vida, en su muerte y resurrección. Este criterio evangélico es fundamental para todo discernimiento eclesial. Debe estar relacionado con las cuestiones estudiadas en vista de las decisiones a tomar. En esta fase entran en juego los diferentes ministerios y las competencias, pero también la diversidad de experiencias y buenas prácticas que pueden ayudar a avanzar en el diálogo. Pensemos primero en la contribución de los teólogos. Su servicio está orientado a conectar con fidelidad creativa la verdad del Evangelio con los nuevos interrogantes que se plantean a la Iglesia en los diversos contextos culturales en los que vive. En la era de las redes sociales, donde las opiniones se multiplican, los hechos se intercambian por noticias falsas, los comportamientos impulsados por influencers, la información rigurosa y los argumentos sólidos son más necesarios que nunca. No solo la teología, sino también las otras ciencias pueden ofrecer al discernimiento de la comunidad las herramientas para construir opciones y decisiones eclesiales. Tampoco hay que subestimar las experiencias eclesiales y no eclesiales, que pueden ser más significativas y que actúan como precursoras de nuevas prácticas y
nuevos paradigmas pastorales. El método de esta fase debe ser el diálogo libre, el de la confrontación entre visiones y argumentos divergentes, el del estudio y la reflexión crítica y creativa. En esta discusión, los miembros del consejo o asamblea que realiza el discernimiento se les enriquece y se les estimula a ir más allá de sus propias posiciones, hacia propuestas que puedan encontrar una amplia convergencia. Así es como salimos de la lógica del yo para entrar en la lógica de un nosotros mayor, de una perspectiva común que puede surgir para el bien de todos. Como ejemplo concreto, basta pensar en el Concilio Vaticano. Según el discernimiento de los padres conciliares, que han sabido avanzar hacia posiciones valientes e innovadoras. También gracias al trabajo de teólogos que han hecho propuestas creativas y al mismo tiempo fieles a la tradición. Tampoco debemos olvidar las experiencias de los movimientos, las asociaciones y grupos de fieles que entraron en el concilio como buenas prácticas proféticas y que abrieron el camino a las reformas, por ejemplo, en el campo litúrgico y ecuménico. Tercer y último paso. El consenso es la decisión. El último paso del discernimiento es el de madurar el consenso eclesial hacia la decisión. El propósito del discernimiento es sacar del diálogo una posición que pueda encontrar consenso entre toda la comunidad. El consenso, por supuesto, necesita tiempo y paciencia para madurar y no se logra sin abordar los conflictos que puedan surgir entre los diferentes puntos de vista. De hecho, es normal que haya puntos de vista diferentes y a veces opuestos sobre un tema. Lo que no es normal es la ausencia de conflictos. Como dijo el Papa Francisco, una iglesia donde no hay discusión está muerta, es un cementerio. En los cementerios no hay discusión alguna. Fin de la citación. En el pasado se ha pensado que la presencia de desacuerdos o conflictos puede ser un signo de mala salud espiritual de las comunidades. En realidad, se trata más bien de la salud de la comunidad donde nunca hay conflictos, porque esto significa que realmente se barren debajo de la alfombra. El problema aquí no es la presencia de conflictos, sino la incapacidad de lidiar con ellos o de sentirse abrumados y divididos por ellos. El conflicto de diferentes diferencias hermenéuticas y representaciones, como toda crisis, puede ser un cambio, una oportunidad de crecimiento, de superación de divergencias hacia la síntesis, nuevas propuestas originales que puedan encontrar el acuerdo de todos. Y si no de todos, al menos casi todos, porque el consenso no coincide necesariamente con la unanimidad, sino con la propuesta que pueda obtener la mayor aprobación. Cuando todos fueron realmente escuchados, el diálogo entonces fue sincero. Incluso aquellos que no se reconocen en la propuesta final pueden dar fe de que el proceso de discernimiento fue justo para todos. En este caso, el consenso puede expresarse mediante una votación que no alcance una mayoría simple, sino una mayoría calificada. Precisamente porque la Iglesia sinodal no es un parlamento donde el 50% más uno es suficiente y una parte gana sobre la otra. Pero la comunidad donde siempre intentamos llegar al máximo consenso posible. Normalmente, esta mayoría calificada en contextos eclesiales equivale a 2/3, como en la asamblea del Sínodo de los Obispos. En esta etapa de la maduración del concilio y de la decisión, el trabajo de los pastores es fundamental.
De hecho, deben ser capaces de fomentar el diálogo y al mismo tiempo de gestionar situaciones de conflicto con madurez humana y capacidad de liderazgo. Y luego, sobre todo, tendrán que recibir la propuesta que es fruto del consenso comunitario y aprobarla o no según su criterio y su responsabilidad como dirigentes. Preocupado por el servicio a la unidad y a la comunión eclesial. Sin embargo, si los pastores reconocen la bondad del proceso, difícilmente podrán desviarse de la propuesta que es fruto de este discernimiento. Y si lo hacen, es bueno ser transparente con todos los participantes en el proceso sobre la motivación que los llevó a diferentes conclusiones. Sin embargo, es bueno tener claro que, aunque el proceso de discernimiento y de maduración del consenso puede ser justo, siempre hay que tener en cuenta una cierta cantidad de desorden, de divergencia, porque así es la vida. Aprender a ser sinodal, a ser una iglesia sinodal, significa aprender a ser una iglesia que vive sin ocultarlo una dimensión de provisionalidad, de incertidumbre y de incompletud. De hecho, todo discernimiento termina ciertamente con decisiones, pero al mismo tiempo, la finalización de este proceso abre necesariamente un nuevo proceso de implementación de decisiones y verificación de las mismas. Y de nuevo, la escucha, el diálogo, el estudio profundo y las nuevas opciones comunitarias para caminar aún más, con más seguridad en el camino del Señor.